Bueno, Este, primero quiero presentarme, soy el ingeniero de Copal. Le doy las buenas tardes a todos. Iniciamos la sesión número 18 dando de Appraisers Reading Club, dándole la bienvenida a los miembros de número, a los invitados especiales y a todos los asistentes. Le damos al arquitecto Ernesto Mock el pase para que nos dé las palabras de bienvenida a este evento. muchas gracias y muy Ernesto. buenas tardes. Eh, Estamos muy agradecidos con la participación del ingeniero Leonardo Ponte en este tema relevante para muchas profesiones, en especial para los evaluadores latinoamericanos, que la base de datos es una de las herramientas fundamentales que forma parte de la investigación del mercado y de los insumos, de los datos de insumo que requiere cualquier evaluador para presentar un modelo de evaluación, para tener las variables y poder explicar, sustentar al final el, el valor de mercado de un encargo de evaluación. Estoy seguro que vamos a aprender mucho en la presentación de hoy y esperamos que podamos continuar con este tipo de actividades para compartir con todos los miembros de números y los profesionales interesados en hacer crecer el Appraisal Reading Club. Inmensamente agradecido por su participación y muchas gracias. Paso a la palabra al ingeniero Miguel Camacano. Vamos a hablar de los datos en la evaluación. Fíjense lo siguiente. Yo hice esta pequeña encuesta entre los tasadores preguntando si un tasador inmobiliario puede considerarse un analista de datos. En unos cursos que estaba haciendo de analista de datos, conseguí unas series de tablas que hablaban sobre las habilidades necesarias para el analista de datos. Entonces, la primera habilidad la primera es conocer la pregunta básica, objetivo. El tasador inmobiliario lo que quiere saber cuál es el valor de mercado del inmueble. Luego, debe encontrar y recopilar los datos necesarios. El tasador inmobiliario va a investigar la fuente de información del mercado inmobiliario basado en las características del inmueble tasable para levantar una muestra de mercado. Conocer la calidad de los datos. Entonces, hay que validar la información para crear una base de datos. La subrayo para que quede claro que es lo que nosotros perseguimos de mercado que cumpla con los criterios de calidad. Determinar qué datos son importantes. La muestra debe contener valores de las variables importantes para la formación del valor inmobiliario de mercado. Generación de datos válidos mediante cálculos. Nosotros vamos a hacer un tratamiento de datos con técnicas de validación para el procesamiento de la muestra. Presentar la información de manera clara. Debemos presentar un informe completo para fundamentar el cumplimiento del objetivo. Valga la redundancia, que cumpla con las normas nacionales e internacionales de tasación. Entonces, un tasador inmobiliario es un analista de datos del mercado inmobiliario. Tiene las habilidades. Que faltan otras cosas que debe crear, que es el conocimiento de las técnicas y la tecnología y las herramientas tecnológicas que le ayuden a seguir progresando. También pasé esta escalera del conocimiento diciéndoles a los tasadores, de acuerdo a lo que está estudiado, en qué escalón está usted. Muy poco me respondieron, pero yo puedo decirle que casi el 90% no llega de estadística descriptiva. Le faltan muchísimos escalones para poder decir que es experto en análisis de datos de el mercado inmobiliario. Pero hay una cosa común entre esos escalones. Es que si esta base de la escalera no existe, no vas a avanzar ni siquiera al primero, que se llama
base de datos. Fundamental para cualquier estudio, análisis o línea de investigación. Estas son las normas de la IBS, que vamos a hacer referencia a la International Evaluation Standard de la IBSC, que están efectivas a partir del 31 de enero del 2022. Ya salió en 2024, ya salió la nueva la versión para a partir de enero del 2025. Trae muchos cambios y trae varios cambios. El primer cambio que ustedes pueden ver es que cambiaron el logo de las normas. Entonces, este es el instrumento que es más conocido a nivel del mundo, que toma en cuenta pues, las normas para la evaluación. Aquí tenemos el contenido de enero del 2022. Aquí tenemos el contenido de las que van a estar vigentes el 2025. Fíjense en los conectores. Estos conectores lo hice como un ejercicio para saber qué se estaba repitiendo. Entonces consigo que la IBS 102 ya no está ya tiene otro nombre en la del 2025. Y hay una cosa interesante que aparece aquí en la norma, que es la IBS 104, que se llama base de datos e insumos, y los modelos de evaluación. Entre todas estas, falta una que se llama la de cumplimiento, que es la IBS Compliant. Entonces, aquí tenemos la norma. La norma tiene la IBS 100, la IBS 101, la 102, 103, 104, 105. Aquí abajo está la traducción de cada una de las normas. Y hay una cosa interesante, que la IBS 104, que específicamente habla de datos y de insumos que el evaluador necesita para su trabajo de evaluación. Yo quise hacer un ejercicio de números para identificar palabras claves y coloqué valor, IBS, mercado, valor de mercado, data, base de datos, insumos y data and inputs, y me dieron esos números. Entonces, hay una gran cantidad de referencia o el uso de estos términos en todo el desarrollo de la norma. Es decir, que están conectadísimos con todos los procesos. Aquí lo que no aparecía en el índice, ahora sí aparece dentro de la norma como IBS Compliant, o cumplimiento, la IBS cumplimiento. Entonces tenemos que ir al glosario y ver qué definen ellos, como que es datos, información cuantitativa y cualitativa disponible para el tasador. Disponible, ese verbo hay que estar pendiente, disponible. La 110, la 10.10 insumo, datos, suposiciones, ajustes determinados como relevantes y evaluados o seleccionados por el evaluador para ser utilizados en la evaluación con base en el juicio profesional. Lo subrayo porque eso vamos a hablar más adelante. Juicio profesional. Ya definido los conceptos por la norma, vamos a pasar a lo que son datos observables. Aquí hay un punto interesante que dice información que está fácilmente disponible. Bueno, los que trabajan en tasación saben que no está fácilmente disponible porque la información que existe de base de datos es muy homogénea. Es decir, solamente hay poca información de los atributos que va a hablar el ingeniero Ponte, de esos atributos o las características, pues a lo mejor solamente dan precio, área y ubicación, pero le falta una gran cantidad de variables que forman el precio a través de cualquier tratamiento de datos, por ejemplo, modelos de regresión lineal múltiple, para que eso no produzca errores de especificación en el modelo. Entonces, información que está fácilmente disponible para los participantes del mercado sobre eventos, transacciones reales que se utilizan para determinar el valor del activo o pasivo. Esto es interesante también, repito, para la parte de base de datos. En Venezuela existían estos evaluación de servicios. En Barquisimeto está el doctor García López.
En Caracas habían unas empresas, no sé si, creo que en San Cristóbal, no sé si Copal llevaba esa base de datos, en Valencia también existía, pero no había una realmente base de datos colaborativa entre todos los tasadores para que pudiésemos tener la misma información. Entonces, una organización de servicios, según la norma, es una entidad o segmento de una entidad que proporciona información, informes u opiniones incluidos, entre otros, datos de mercado, calificaciones crediticias y otros servicios para respaldar la evaluación. Entonces, estamos hablando que necesitamos datos de mercado. Si queremos obtener valor de mercado, debemos tener datos de mercado. Dentro de los enfoques de evaluación, aquí la norma habla de los tres clásicos, que es enfoque de mercado, enfoque de ingresos y el enfoque de costo. Los tres necesitan base de datos, necesitan información y que la información esté validada. La norma IBS 104, datos e insumos, se ocupa de la selección y el uso de datos que se utilizarán como insumos en la evaluación. Interesante que vean que los datos van dentro del insumo. El objetivo de la evaluación es maximizar el uso de datos relevantes y observables. ¿Cómo se obtienen datos relevantes y observables? Ese es el reto que tienen los que investigan en el mercado inmobiliario, hablando del mercado inmobiliario. Y después dice, en la medida de lo posible. Bueno, ahí están dando una oportunidad. Hay una ventanita que abren allí. Aquí dicen pues que los datos y los insumos se utilizan en el desarrollo de valores para todo tipo de activos y pasivos. Los insumos se derivan de los datos junto con suposiciones y ajustes y se utilizan para el desarrollo cuantitativo de una conclusión de valor. Entonces, estamos claros que necesitamos hacer, la norma está diciendo que hay suposiciones y ajustes que hay que hacerle a los datos. Podemos pensar que esos ajustes pueden ser la homogeneización de la muestra a través de un tratamiento por factores, un tratamiento por la metodología científica. El 10.02 habla que los datos y los insumos deben basarse en información factual, como mediciones o precios publicados. Esto tiene que ver un poco con la parte de las ofertas del mercado inmobiliario, si lo queremos llevar a la parte inmobiliaria, que es la que yo me estoy refiriendo. Pero a menudo incluyen razonamiento y análisis para llegar a un insumo que se utilizará en la evaluación. Tiene los datos, procesa, ajustas y toma la decisión para la evaluación. El 10.03 dice que la evaluación debe maximizar el uso de datos observables. Entonces, si nosotros, el mercado, tiene datos, vamos a utilizar todos los datos. Si no tiene datos, ¿cómo vamos a decir maximizar el uso para hacer una evaluación con 3, 4, 5 datos? Eso no es un valor de mercado. Los datos observables se definen como información que está fácilmente disponible, vuelven al fácilmente disponible para los participantes del mercado sobre eventos o transacciones reales. En este caso, podríamos hablar de ofertas y de registros en las operaciones de registro que se utilizan para determinar el valor del activo pasivo. El 10.04, el evaluador es responsable de evaluar y seleccionar los datos, suposiciones y ajustes. Entonces, aquí no podemos nosotros ayudar mucho con aquellos programas que manejen bases de datos, porque el proceso de selección debe corresponder a ciertos atributos. Y eso es lo muy importante de que si tengamos una base de datos que esté validada para que después podamos extraer la información que necesitamos para nuestros avalúos, que se utilizarán como insumo en la evaluación basado en el juicio y en el escepticismo profesional. Lo subrayo porque volvemos en el juicio. Entonces, los que saben de estadística y los que saben de la norma brasileña saben que la base de datos, que los datos que nosotros levantamos no siguen lo que se llama la teoría clásica de recolección de datos aleatorios. Entonces, hay que ponerle ojo también en eso, que es importante demostrar, porque la base de datos debe ser tan bien hecha que puede ser utilizada para ser desarrollada a través de
modelos, en este caso modelos de regresión lineal múltiple y de muchos otros tratamientos que existen en estos momentos. Uso de un especialista de organización de servicios, dice el tasador. Si el tasador no posee todos los datos necesarios, que es lo que nos pasaba a nosotros hace muchos años, que dependíamos de una persona que vendía los comparables. Entonces acudíamos al especialista, pero tenía que ser un especialista u organización de servicios que debería tener el reconocimiento de todos los tasadores. Y eso lo da el día a día en la parte de la comercialización, y saber quién los produce te genera confianza. Antes de utilizar a un especialista de organización y servicio, el tasador debe asegurarse de que sus capacidades satisfacen los requisitos del uso previsto y debe documentar sus capacidades. Entonces, allí a mí me ocurre pues que hay que normalizar esos servicios que prestan, específicamente que prestan los que suministran información en el mercado inmobiliario. Características de los datos relevantes. El tasador debe determinar los datos que son relevantes. ¿Cómo determinarlos? Es una pregunta que hay que responder. Lo que para los fines de la norma internacional de la evaluación IBS 104 datos de insumo significa idoneidad para el uso en términos del activo y o pasivo que se está valorando, el alcance del trabajo, el método de evaluación y el modelo de evaluación. O sea, todos bien un proceso, pero que tenemos que saber qué son los datos, cuándo son los datos relevantes, y hay forma de validar la data de acuerdo a criterios matemáticos, estadísticos, pero no muy alejados del juicio del experto. 30.02. El tasador debe aplicar juicio profesional para equilibrar las características de los datos relevantes. Ese equilibrio no es que lo va a hacer con los dedos de la mano. Tiene que utilizar técnicas de tratamiento de datos para poder lograr eso. Enumerada a continuación con el fin de elegir los insumos utilizados en la evaluación. Características de los datos relevantes. Esto es interesante. ¿Qué necesita? ¿Cómo los calificamos? Preciso, los datos están libres de errores y sesgos. Ya hablará el doctor Leandro Ponte sobre la limpieza de datos. Y reflejan las características que están diseñadas para medir. Completos, el conjunto de datos debe ser suficiente para abordar los atributos de los activos y los pasivos, de los valores. Oportunos, es decir, vamos a decirlo, contemporáneos, si lo queremos decir así. Los datos reflejan condiciones del mercado a la fecha de la evaluación. Tú puedes utilizar datos no a la fecha, porque cuando hablamos de estadística hablamos de agrupación temporal de datos y hablamos de datos de secciones transversales. Una es para una fecha determinada, pero también puedo utilizar sin llegar a ser series de tiempo, porque no son series de tiempo. Transparentes. La fuente de los datos se le puede rastrear desde su origen. Ese punto me parece muy interesante sobre cómo el tasador puede ver cuándo los datos son relevantes. 30.03. En ciertos casos, los datos pueden no incorporar todas estas características. Por lo tanto, el tasador debe evaluar los datos y concluir basándose en el juicio profesional. Entonces, aquí es algo que me hizo mucho ruido, porque si no hay información de datos, bueno, tendría que buscar un método alternativo. Pero si no consigue todas las características que hay que incorporar, las que consigan, debe cumplir con todo el proceso y con todo lo que diga la norma. Y me refiero en este caso a la norma brasileña, que sí es la única norma que yo he conocido que tiene los elementos más importantes que debe seguir el tasador, que debe cumplir para la validación del trabajo de evaluación. Selección de insumos. Los insumos deben seleccionarse a partir de datos relevantes en el contexto del activo pasivo que se está valorando, el alcance del trabajo, el método de evaluación y el modelo de evaluación. Todo está relacionado. Los insumos deben ser suficientes para los modelos de evaluación que se están utilizando para valorar el activo pasivo basándose en el juicio profesional del tasador. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una tasación de estadística, utilizar la estadística y que quieren tener
una mejor explicación del mercado, pues la muestra debe ser suficientemente grande, ¿no? Entonces, es el alcance que tengamos y el punto donde queremos llegar y de explicar la formación de los precios, vuelvo y repito, en el mercado inmobiliario. 43, al valorar carteras o grupos de activos pasivos similares, los insumos deben seleccionarse apropiadamente en esas carteras o grupos de activos. Si los insumos significativos son inadecuados o no pueden justificarse suficientemente, bueno, la evaluación simplemente no va a cumplir con las normas internacionales de tasación. Documentación de datos de insumos. La fuente, selección y uso de datos significativos e insumos deben ser explicados y justificados y documentados. La norma brasileña te obliga a explicar la fuente de datos y explicar de dónde sale toda la información. La documentación debe ser suficiente para permitir al tasador aplicar su juicio profesional. Entonces, el juicio profesional, a mi criterio, debe ser con base en técnicas o métodos de tratamiento de datos. La forma y ubicación de la documentación pueden variar según el alcance del trabajo. Eso lo tenemos que es obvio. Entonces, yo me di la tarea de hacer esta traducción de evaluación de datos, que por cierto, el autor me escribió, es un honor ver mi contribución al trabajo del Business Valuation Board del IBSC traducido al español. No sé, bueno, llegó por la red, las redes son mágicas y me llegó por LinkedIn y yo hice la traducción, ya le mandé y ustedes lo tienen ahí, los que están conectados, tienen en el chat, búsquenlo, descárguenlo, que ahí está todo ese documento que es muy interesante. Aparte de que es de reciente publicación. Entonces me tomé la tarea de hacer. ¿Qué contiene ese documento? Ese documento contiene definir los datos como un activo. Es interesantísimo eso. Porque los datos tienen valor. El ciclo de vida del valor de los datos, la privacidad de los datos y el valor negativo de las filtraciones, la monetización de los datos, contabilización de los datos como activos, evaluación de datos para propósitos que no sean informes financieros, uso de las normas para la evaluación de datos y conclusión y próximos pasos. Nosotros vamos a hablar solamente de estos dos últimos puntos. Ya le dije que tienen en su poder ya el documento traducido al español. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, el uso de la evaluación para datos, voy a leerle lo que está subrayado. Para el enfoque de mercado, bajo el enfoque de mercado, el valor de un activo intangible se determina mediante referencia a la actividad del mercado. Hay que ubicar esto, cómo poder resolverlo. Si nosotros tenemos datos de mercado que se están vendiendo y ya sabemos, por ejemplo, vamos a decir un número, la capacidad, 100 megabytes, por ejemplo, o 1 terabyte vale tanto. Entonces, ahí tenemos muchísima información de esos activos. Podemos intentar, de acuerdo a las características de la base de datos, generar un modelo de predicción del valor. Para el enfoque de ingresos, determina indicación de valor a partir del valor presente de los flujos de efectivo derivados de un activo. Entonces, esa es otra parte otro enfoque interesante. Hay que buscar también la información. Y el enfoque de costos, los costos involucrados en la acumulación, gestión, tratamiento y transformación de los datos son una consideración en la evaluación. Entonces, ya estamos viendo que hay un activo intangible que son los datos. Hay que buscar la forma como evaluarlo. He concluido en el trabajo lo siguiente: la evaluación de los datos como un activo es un desafío porque los datos adquieren valor cuando se transforman, y eso lo va a explicar muy bien Leonardo, y se explotan junto a otros activos. Las características únicas de los datos como un activo aumentan la importancia de cumplir con los estándares y las mejores prácticas éticas y profesionales al realizar una evaluación. Entonces, una evaluación confiable, para producir una evaluación confiable y de alta calidad de un activo de datos, el evaluador requiere divulgaciones claras, detalladas sobre los desembolsos relacionados con la acumulación, gestión, tratamiento y mantenimiento de los datos. No es solamente crear la base de datos, hay que mantener esa base de datos porque es un activo, ya es como mantener la fachada de la fábrica, como mantener los pisos ese tratamiento igualmente debe hacérselo a la base de datos. Los próximos pasos, según
el autor que vive en Singapur, dice que las IBS respaldan una amplia gama de prácticas donde los datos pueden considerarse y valorarse tanto como activos individuales como contribuyentes importantes al valor de un negocio. Y la próxima revisión de las normas podría incluir referencias más explícitas a los datos como un activo. Este tema bien podría ser incluido en la próxima consulta pública de la agenda del IBSC como precursor de cambios en los estándares. Muchas gracias. Concluyo y tiene la palabra la doctora Aide Copado. Bueno, escucharemos ahora la presentación del ingeniero Leonardo Ponte Cordero de Venezuela con su conferencia El arte en el manejo y el diseño de bases de datos. Leonardo Ponte Cordero es ingeniero en informática de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Es magíster en Administración y Finanzas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Especialista en base de datos de Oracle University San Francisco, California, Estados Unidos, y Toronto, Ontario, Canadá. Es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Altamente especializado para enseñanzas de e-learning, procesos de investigación, gerencia en la implementación de sistemas, gerencia de equipo de programadores y auditoría de sistemas y entonación de bases de datos. Además, es autor de los siguientes libros de base de datos: Tópicos de base de datos 2.0 y el libro Tópico de base de datos. Adelante, ingeniero. Bueno, buenas tardes. De verdad que lo que dije al principio, un gusto estar con ustedes por acá. Tengo que comenzar diciendo que acabo de obtener mucho conocimiento por la charla rápida que acaba de dictar Miguel Alberto, y puedo ver que mucho de lo que voy a decir se conecta con esas expresiones, ¿no? Eh, una de las cosas que me llamó la atención de lo que dijo Miguel Alberto es que pues, hizo preguntas como que por qué hay bases de datos insuficientes, y habló de atributos, y terminé concluyendo que hay una tremenda oportunidad de que se creen bases de datos mucho más especializadas con el alto conocimiento que ustedes tienen, con todas las normativas, tienen los lineamientos y tienen mucha experiencia, de manera tal de que ustedes pueden lograr, en mi opinión, pueden lograr cosas maravillosas con las bases de datos. Yo, cuando Miguel Alberto me se dirigió a mi persona, entonces yo comencé a ver qué les podía mostrar a un grupo con tanto conocimiento como son ustedes. Y decidí utilizar una técnica que aprendí cuando estuve en un proyecto, porque estuvimos diseñando una base de datos para mantenimiento de aviones, en mantenimiento general, pero específicamente en este caso relacionada con elementos aeronáuticos. Allí asistí con un grupo, asistimos muchas personas de varios países, y la persona que nos estaba dando la inducción, ya habíamos trabajado con él, y nos presentó una técnica y nos dijo, mira, para que ustedes realmente puedan identificarse, puedan entender cómo es que funciona un avión y la seguridad de un avión, yo lo que voy a hacer es que voy a hablar un poquito de la historia de cómo comenzó la aviación, y luego voy a hacer un despiece del avión. Y luego lo voy a ir armando parte por parte para que ustedes entiendan por qué es necesaria cada parte de ese avión. Y de verdad que nos enganchó con esa narrativa. Yo podía ver el lenguaje corporal de cada una de las personas que estábamos allí, y todos estábamos muy atentos. Entonces yo voy a hacer un benchmarking, voy a copiarme un poco esa idea, y voy a comenzar por la historia de las bases de datos, paseándome por los sistemas de información, y luego voy a venir con una explicación, despiezando una base de datos, colocando cada uno de los elementos de esa base de datos para que ustedes vean y puedan, en mi opinión, llegar a la conclusión de que ustedes pueden hacer una base de datos maravillosa. Y si la hay, ustedes la pueden analizar, o sea, llegar a algún... Dicen, bueno, no la vamos a hacer, pero hay una base de datos, yo la quiero analizar con las cosas que yo les voy a decir acá. Yo creo que ustedes van a estar en condiciones de dos elementos principales. El elemento número uno, que es que ustedes pueden decir, vamos a ir creando una base de datos, vamos a ir ingresando datos, porque ya tenemos una guía de cómo hacerlo. Y el elemento número dos es que digan, bueno, vamos a agarrar una base de datos que está y vamos a aplicarle esta guía y ver si realmente cumple o no cumple. Entonces, voy a comenzar con un video que hice, leí algunas
algunos libros, algunas publicaciones de algunos autores interesantes sobre sistemas de información y me tomé la libertad de preparar un video con algunas animaciones tratando de enganchar a personas muy jóvenes como nosotros que nos gustan ese tipo de cosas con animaciones. Voy a conectarme. Lo primero que voy a hacer es presentar ese video, son 3 minuticos nada más, y luego vengo con la explicación, el despiece de lo que es una base de datos y todos los elementos, y ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo poniendo pieza por pieza, así como las piezas de un avión, vamos logrando una base de datos. Al final, en aquella historia que les estoy contando, algunas personas entendieron muy bien, yo en lo personal entendí muy bien por qué se justifican cada una de las cosas del avión, y además algunas personas que hasta le tomaron más confianza a volar en aviones. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a presentarles el video. En la mayoría de los casos, cuando hago una revisión o alguna explicación sobre cómo se ha generado la tecnología de base de datos y cómo han evolucionado los sistemas de información, acostumbro a hacer una revisión muy rápida de la historia de la evolución de los sistemas de información. Vamos a revisar someramente cómo desde épocas muy antiguas hasta el día de hoy, los sistemas de información vienen evolucionando rápidamente. Y en mi opinión, esos sistemas vienen evolucionando de esa forma por 2 elementos principales. El primer elemento tiene que ver con la necesidad que tiene el ser humano de tomar grandes volúmenes de datos, que son la materia prima de la información, y convertirla rápidamente precisamente en información. El segundo elemento tiene que ver con la necesidad que tiene el ser humano de disminuir la brecha en la toma de decisiones empíricas, es decir, tomar los datos, convertirlos en información y tomar las mejores decisiones en base a hechos reales, a hechos que están sucediendo, no suponer ninguno de los elementos, o bueno, por lo menos disminuir esa brecha. Para hacer esa revisión, vamos rápidamente, de una manera muy somera, a ver la narrativa que nos presenta el doctor Santiago Cobal. Yo he hecho un análisis mediante un video que he preparado para esta presentación y vamos a ver en qué consiste, qué nos dice el doctor Santiago Cobal de cómo los sistemas de información han venido evolucionando. Estas necesidades se remontan a los orígenes del hombre, con el desarrollo de las primeras herramientas y la invención del ábaco 3000 años antes de Cristo. Agrega este autor que este proceso tecnológico se consolidó durante los siglos XVI y XVII con la construcción de la primera máquina de calcular, pasando por la evolución técnica de la revolución industrial. Ceruzzi 2018 expresa que en las décadas de 1930 y 40 se logró el control del almacenamiento, los cálculos, el uso de dispositivos eléctricos en una sola unidad para dar nacimiento al computador. Al respecto, tenemos que decir que la mayoría de los expertos coinciden en que la evolución generó 2 tipos de sistemas de información. El primero, orientado a procesos. El segundo, orientado a base de datos. En las organizaciones y a lo largo del tiempo se ha venido imponiendo los sistemas basados en base de datos por 3 razones principales. La número 1, por su facilidad de uso. La número 2, porque se tiene información histórica muy rápida y muy eficiente. Y la número 3, porque el almacenamiento, tanto físico como dentro del computador, se ha hecho cada vez más sencillo. Bueno, una vez expresado esta historia rápida, entonces quiero mostrarles en qué consiste una base de datos y mostrarles ese despiece del cual les comenté. ¿Okay? Voy a comenzar por mostrarles la definición de base de datos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una base de datos. Para ello voy a utilizar la definición escrita por Leonardo Ponte en su libro Hazte Gurú de base de datos. Y en la definición de base de datos tenemos que la podemos definir como un conjunto de tablas interrelacionadas. Me explico mejor. Si dentro de nuestro computador o cualquier computador, un servidor,
tenemos un conjunto de tablas con información, pero no están interrelacionadas, entonces no tenemos una base de datos. Para que tengamos una base de datos tiene que haber una relación entre ellos. Vamos a ver ejemplos de tablas. Miren estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una tabla de clientes, tenemos una tabla de artículos, y cuando combinamos información de la tabla de clientes y la tabla de artículos, podemos generar una factura, una o varias facturas. También puedo tener una tabla donde tengo guardada información de todos los países. También una tabla donde tengo guardados los estados o las regiones según las divisiones territoriales de cada país. Tengo una tabla donde guardo todas las ciudades. Tengo otra tabla donde guardo todos los edificios. Tengo otra tabla donde guardo los apartamentos. Y tengo otra tabla donde guardo casas y cualquier otra cosa, terrenos, etcétera, etcétera. ¿Okay? De manera tal de que cada una de esas porciones de información la voy colocando, hice un despiece de una porción muy grande de información y la estoy colocando en esos pedacitos que ustedes van a ir visualizando. Seguidamente, podemos ver que cada tabla está conformada por un grupo de registros. Es decir, la tabla de clientes tiene un grupo de registros adentro, la tabla de facturas tiene un grupo de registros, la tabla de países tiene un grupo de registros, la tabla de ciudades tiene un grupo de registros y así sucesivamente. Veamos algunos ejemplos acá. Por ejemplo, aquí tenemos que el cliente Toyota, ¿verdad? Perdón, los clientes tienen un registro que se llama Toyota, otro que se llama Ford, otro que se llama Chevrolet y Mazda. La tabla cliente tiene esa información. Tenemos una tabla que se llama artículos y ahí adentro está registrada información de caucho, de rines, de guardabarros, parachoques y sucesivamente cualquier otro repuesto que tengamos allí, ¿verdad? Seguidamente tenemos las facturas y miren lo que tiene la factura. La factura contiene, por ejemplo, un código de cliente y tiene al cliente Mazda. Es decir, esa factura, una factura que es del cliente Mazda. Hay una segunda factura que es del cliente Chevrolet, hay una tercera factura que es del cliente Chevrolet también, y hay una cuarta factura que es del cliente Toyota. En pocas palabras, teníamos una tabla de clientes, tenemos una tabla de artículos, las unimos y formamos una tabla donde están guardadas todas las facturas. ¿Okay? Análogamente, tengo una tabla de países donde puedo registro a los Estados Unidos, registro a México, registro a Colombia, Venezuela, y luego voy registrando los estados. Y digo, bueno, aquí está el estado Florida, pero que pertenece a los Estados Unidos, aquí el estado de Georgia, que pertenece a los Estados Unidos, y aquí tengo el estado de Guerrero, que está en el país México. Y así voy creando esas relaciones. Esas relaciones me van a llevar, y ya ustedes se lo deben estar imaginando con todo el conocimiento que tienen, que me va a llevar a unas tablas donde yo voy a tener registrado, rápidamente voy a saber cuántos edificios hay en el país tal, en la ciudad tal, en el estado tal. Rápidamente voy a obtener esa información. Y luego vamos a ver, ya Miguel Alberto lo nombró, que hay una serie de atributos que le voy a colocar y ahí es donde va a venir el trabajo más interesante que ustedes pueden hacer y que ningún especialista en base de datos lo puede hacer. Tendría que combinarse con ustedes para lograr el objetivo que ustedes andan buscando, que es tener una base de datos confiable que ofrezca información interesante. Vamos a ver, vamos a avanzar. Bueno, aquí tenemos que cada registro está conformado por un grupo de campos o atributos, es decir, cada registro. Recuerden que dentro de la tabla de clientes, si tenía 4 clientes, tenía 4 registros, ¿verdad? Un registro para Toyota, un registro para Mazda, un registro para Chevrolet, un registro para Ford, así sucesivamente, ¿verdad? Pero cada uno de esos registros, cada uno cuenta con un grupo de atributos. Y esos atributos, fíjense, en el registro de clientes tiene un ID de clientes, una identificación única. Ya vamos a ver por qué es importante que la tenga. Tenía el nombre de cliente, una dirección, que la dirección va a ser un tema de discusión de la charla que les voy a dar. Tiene una fecha de creación y una fecha de nacimiento de la persona si es un cliente personal o una fecha de creación si es un cliente comercial, por ejemplo. Es simplemente un ejemplo. Solo como información, aunque no es importante en esta charla, les voy a decir que en la base de datos no se guardan los tiempos. Es decir, no puedo colocar la antigüedad de un edificio, no me conviene. Más bien lo que tengo que colocar es la fecha de creación o la fecha de construcción de un edificio. ¿Okay? O la fecha de parcelamiento de los linderos de un terreno. Había un terreno muy grande y se parceló, entonces yo necesito es la fecha, pero no debo colocar la antigüedad,
porque eso me va a traer muchos problemas. Tendría que ir todos los años a colocar, el edificio que tenía 20 años, ahora tiene 21 años. Actualizar esa información sería muy ruda. Yo quiero que la base de datos lo calcule automáticamente y me diga, como la fecha de construcción del edificio fue el día tal, el mes tal y el año tal, entonces la antigüedad es tal. ¿Ok? Eso como un dato adicional. En la tabla de artículos, que la estamos viendo aquí, tengo guardado la identificación del artículo y una descripción. En la tabla de facturas tengo el número de la factura, tengo el ID de cliente y tengo el ID del artículo. Es decir, estoy combinando todos esos atributos, los estoy combinando para conformar otras tablas más completas y además utilizar todos esos datos para generar información. Porque recuerden que los datos son la materia prima de la información. Bueno, en el caso de los países, tengo un ID de país que tiene que ser único y tengo un nombre de país en esa tabla. Y luego en los estados voy a guardar el ID, el nombre del estado, el ID del estado, pero también voy a guardar el ID del país. De manera tal de que cuando yo pida información, me diga el nombre de ese estado es tal, su ID es tal, pero me diga pertenece al país tal. Y yo pueda obtener, quiero saber todos los edificios, todas las casas, todos los apartamentos que están en un país, que están en un estado, están en una ciudad. Y puedo hacer, y ya vamos a ver que yo puedo descomponer eso tanto como lo necesite para obtener información mucho más fidedigna. Los niveles de información que van a tener cada atributo los van a definir ustedes, porque ustedes son los que tienen la experiencia para colocarla en cada uno de esos valores. Ya vamos a ver cómo nos conviene hacer todo eso. Continuemos. Cada atributo posee un dominio y eso lo acaba de decir Miguel Alberto y eso es demasiado importante porque tiene que ver con la idoneidad de uso. Miguel Alberto dijo en su exposición que hay hay un instituto internacional que creó las normas IBS y la norma 104, por acá tome nota, indica que debe hacerse idoneidad de la información, o sea, los datos deben ser reales, deben adaptarse lo más posible a la realidad. Entonces, el dominio de cada dato, de cada atributo, me va a permitir que yo pueda tener valores muy adecuados. Me explico mejor. Por ejemplo, veamos el atributo estado civil. El atributo estado civil tiene un dominio que es casado, soltero, viudo, divorciado y algún otro valor que pueda ser, pero no puedo colocar valores no sinceros allí dentro de ese atributo. De manera tal de que eso me va a llevar a la idoneidad del uso, porque yo voy a colocar valores muy interesantes. Y fíjense que yo coloqué este comentario acá, de acuerdo a mucha información que leí de la que me hizo llegar a Miguel Alberto. Y es que muchos expertos consideran que los números de un dominio pueden colaborar fuertemente en las medidas de tendencia central cuando hago estadísticas. Me explico mejor. Recuerden que las medidas de tendencia central, o lo que yo tengo entendido en la poca estadística que he manejado, está sujeta a los valores extremos. Si yo estoy calculando el promedio de precios de los apartamentos que están en la Ciudad de México, en la zona tal, entonces esos promedios pueden ser que sean, voy a citar un promedio, desconozco muy bien, pero digamos que cada apartamento vale el promedio son $200,000. Entonces tengo un grupo de apartamentos, valen 200, 210,000, 180,000, 190,000 y de repente se aparece un apartamento que vale $1,000,000. Definitivamente eso va a alterar la medida de tendencia central que estoy utilizando y la razón de que ese apartamento esté allí puede tener dos orígenes. Número uno, que realmente exista y bueno, tengo que tomar medidas en el análisis de los datos. O número dos, que alguien se equivocó y el apartamento valiera 100,000 y resulta que colocó $1,000,000. Y por no tener definido claramente el dominio de esos números, entonces la base de datos me permitió colocar un valor inadecuado. Si yo defino bien el dominio, eso me va a permitir que el día de mañana yo tenga información mucho más certera, porque el motor de la base de datos inmediatamente me va a decir, hey, mira, estás colocando un valor de $1,000,000 en una zona donde los apartamentos normalmente no valen eso. El motor me va a validar y me va a hacer observaciones. Mínimo me va a colocar un warning, una observación, y me va a hacer una advertencia. Y si yo lo tengo definido de esa manera, me va a detener y me va a decir, lo siento,
ese $1.000.000 no puede ingresar acá, porque me va a dañar la información que voy a generar después. Entonces, el uso del dominio es demasiado importante cuando es uno de los elementos que sale del despiece y que debemos colocar y utilizar correctamente. Bien. Bueno, quiere decir que, miren, a estas alturas hemos hecho varias cosas. Hemos definido la base de datos, dijimos que la base de datos es un conjunto de tablas interrelacionadas, ya vimos cuáles son las tablas de ejemplo que puedo tener. Esas tablas ya establecí las interrelaciones entre ellas, dije que esas tablas están definidas por registro y esos registros tienen un grupo de atributos. Hay una anécdota mala que utilizamos la gente que trabajamos en base de datos, que es que pasa, por ejemplo, una dama y un caballero dice, oye, mira, esa dama tiene buenos atributos. Y entonces está con su pareja, la pareja dice, mira, ¿cómo es eso? ¿Cómo que buenos atributos? Claro, tiene fecha de nacimiento, tiene ID, tiene estatura, peso, tiene una serie de atributos. Esos atributos que son personalizados de un registro porque las personas, los aviones, las casas, todas tienen todo tipo de atributos. ¿Okay? Los atributos pertenecen a cualquier tipo de objeto que podamos definir. Entonces, como ya hemos definido la base de datos, tenemos las tablas, tenemos los registros y hemos definido los atributos, ya a estas alturas podemos hablar de arquitectura de base de datos. El modelo entidad-relación es una manera de definir la arquitectura de base de datos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? También hay quienes hablan de Database Architect. ¿Ok? Y fíjense, miren lo que tenemos acá. Hemos escrito previamente, antes de crear la base de datos, hemos escrito la arquitectura para que la revisemos. Igual como cuando se va a hacer un edificio, se va a hacer una casa, primero se discuten los elementos, cómo va a quedar definido realmente, y eso se muestra en un plano, valga el reuso del término, la arquitectura de lo que se está creando, y aquí nosotros podemos hacer, tenemos un ejemplo muy sencillo, miren que aquí tenemos de un libro, ¿verdad? Tenemos el autor, tenemos el código y el nombre, y dice que un autor escribe un libro, ese libro tiene un número de páginas y tiene una serie de atributos allá que ustedes están viendo, ¿verdad? Tiene también los ejemplares y esos ejemplares los sacan los usuarios. ¿Okay? De manera que así es como se va a comportar una base de datos muy sencilla. Eso luego va a ser una arquitectura tan compleja como nosotros procedamos a crearla o como se exija. De manera pues que estamos en este punto donde ya un diseñador de la base de datos la presenta un primer diseño, se discute y se puede avanzar. Aquí no me voy a adentrar, simplemente lo voy a nombrar rápidamente, pero es un paso que hay que seguir cuando vamos ya hicimos el despiece y ahora vamos construyendo la base de datos. Aquí no me voy a hacer mucho énfasis en la información que estamos manejando. Vamos a seguir. Luego de que ya tengo la arquitectura y la tengo definida, voy a un proceso que se llama normalización. ¿En qué consiste ese proceso de normalización? Ese es un proceso quizás el más técnico de lo que se hacen en la construcción de la base de datos. Está conformado por 3 formas normales. La primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Pero la voy a nombrar muy someramente, pero hay unos elementos que son interesantes y que ustedes le pueden sacar mucho provecho. ¿Ok? Primero, en la base de datos se tienen que definir las claves primarias, que son identificadores únicos. No puede haber un edificio, dos edificios que tengan un mismo identificador, porque eso nos va a crear problemas. No pueden haber 2 casas, no pueden haber 2 apartamentos. Tienen que tener identificadores únicos, y eso hay que decidirlo en procesos de diseño. Luego, los atributos se tienen que llevar a su forma atómica. Eso es parte de la normalización. ¿En qué consiste esto? Y esto sí es bien interesante para el tema de obtener información. Si yo, vamos aquí al caso, voy a volverme rápidamente y mire, aquí dice que un usuario tiene código, nombre, teléfono y tiene una dirección. Esa dirección puede ser Avenida 25 con calle 3, número 50. Y hay otra persona que es usuario también y que vive en esa misma casa, y la persona que metió los datos puso calle 3, número 35, avenida 28. Es decir, colocó la misma información,
pero en otro orden, en la avenida 23, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para el manejador estructurado es muy complejo que yo después, si yo tengo la dirección, calle tal, avenida tal, número tal, después yo le pueda preguntar al manejador, es muy complicado que yo le pueda hacer esa pregunta y decirle, quiero todas las casas que están en la avenida tal, o quiero todas las casas que están en la calle tal. Eso me va a forzar a hacer una atomización de ese atributo. Ese atributo lo voy a descomponer tanto como los requerimientos lo ameriten. Es decir, si ustedes el día de mañana, cuando están creando una base de datos para hacer los avalúos correspondientes, necesitan extraer información de cuál es la avenida, cuál es la calle, cuál es el lote de terreno. Entonces, eso tiene que estar llevado a su forma atómica. No puedo tener ligado el número del lote con la calle. No puedo, porque luego el manejador no lo va a poder extraer como un atributo natural. Lo va a tener que, no lo va a interpretar correctamente, de manera tal de que nosotros lo que tenemos que hacer en momentos de diseño es llevar, como aquí dice, llevar todos los atributos a su forma atómica. Eso es demasiado importante para que la base de datos nos pueda dar la información que andamos buscando. Si se hizo una mala decisión en los procesos de diseño, eso va a traer consecuencias. Fíjense lo que está pasando ahorita con los aviones, el Boeing 737 MAX. Se hizo un error de diseño y ahora algunos de los aviones soltaron una de las ventanas de emergencia. Un avión de Alaskan Airlines soltó una ventana, luego Boeing hizo una revisión y se dio cuenta que había un proceso, había un problema de diseño en ese avión. Lo mismo pasa en la base de datos. Probablemente si la base de datos no está ofreciendo todos los datos que deben, es porque en momentos de diseño no se hizo valga la redundancia, no se hizo el diseño más adecuado. Hubo problemas en ese proceso, ¿verdad? Y el tercer elemento que me da la normalización, y debo cumplirla, es mi recomendación, el día de mañana cuando estén trabajando. Claro, ¿qué sucede? Ustedes van a hacer una base de datos, deben pasar por ese proceso. O ustedes están analizando una base de datos y van a preguntar, ¿esa base de datos está normalizada? Es una pregunta que ustedes se van a hacer para ver si realmente les va a funcionar correctamente, porque probablemente están pagando un servicio o están haciendo un análisis. En ambos casos, bien sea que están trabajando para crearla o bien sea que están trabajando para analizarla, conocer todos estos conceptos es demasiado importante. Bueno, y otra cosa que hace la normalización es disminuir las redundancias de información. Yo no puedo tener, por ejemplo, un cliente registrado con un código, un nombre y una ubicación. Y yo dije, el nombre del cliente es Toyota, perdón, el código es 01, el nombre es Toyota y la ubicación es San Juan de Puerto Rico. Y a ese cliente yo le hice una factura y dentro de la factura volví a colocar la dirección del cliente. Resulta que ese cliente se mudó a Miami y luego ya la dirección no coincide en este instante la factura con la dirección que tiene él como cliente. Entonces yo tengo allí una redundancia de información. Es más, a la gente que trabajamos con base de datos le decimos una redundancia de información porque estamos colocando información inadecuada. La normalización me va a dictar los elementos necesarios para que yo no cometa ese error. De manera tal de que si yo la estoy creando o la estoy analizando, yo debo ver cómo está ese estatus. Otra cosa, algunos expertos consideran, lo coloqué aquí como información, que una forma atómica en algunos casos puede ser más efectiva que una georreferencia. Recuerden una cosa, hoy en día, con todos estos elementos de Google y localizaciones, GPS, se utiliza mucho la georreferencia, es decir, si yo tengo una casa, un apartamento, un lote de terreno, una finca, cualquiera de estas cosas, entonces yo puedo georreferenciar y determinar vía Google Maps o alguno de estos softwares, dónde está colocada la información. Pero algunas veces, en algunos momentos, puede ser que la georreferencia no me diga con exactitud dónde está el bien que estoy revisando. Me diga, puede estar en esta zona cercana. En cambio, en la mayoría de los casos, casi siempre, la atomización del dato sí me va a decir, eso está en la carretera tal, en el kilómetro tal, o sea, me va a dar mayor exactitud. Cuidado, no estoy diciendo ni que es mejor ni que es peor una que la otra, simplemente estoy diciendo que en algunos casos
funciona de una manera y en otros casos puede funcionar de otra. Pero de todas, la atomización de los valores es demasiado importante y es uno de los elementos que yo tengo que tomar en cuenta cuando me están diseñando mi base de datos o cuando la estoy analizando. Bueno, entonces si ya yo tengo la base de datos, ¿verdad? Ya supe cómo diseñarla, ya supe cómo están las tablas, los registros, cada uno de esos elementos, y ya hice la arquitectura y además le apliqué normalización, entonces llegó el momento de ingresar los datos. Y para ingresar los datos, yo puedo, una de las vías, tanto para ingresar como para obtener información, entonces yo voy a utilizar un lenguaje estructurado, porque les estoy hablando de una base de datos estructurada, que se llama SQL, que quiere decir Structured Query Language. Quiere decir que es un lenguaje de consulta estructurado. Y con ese lenguaje ya yo tengo mis tablas, tengo la información, la tengo completamente adecuada, analizada y validada, y entonces voy a comenzar a extraer información. ¿Cómo hago para extraer información de allí? De la siguiente manera. Uso un comando que se llama select. No voy a dictar un curso de SQL aquí ni nada que se parezca, es simplemente un ejemplo para que ustedes vean lo fácil que puede ser obtener información siempre y cuando la información esté correctamente colocada. ¿Ok? Entonces yo uso un comando que se llama select, ¿verdad? Que me permite visualizar esa información. Veamos un ejemplo rapidito, muy sencillo. Yo creé aquí una tabla que la llamé Netflix, porque la tomé de un ejemplo de otra información que estaba manejando y todos de alguna manera estamos familiarizados con esa información. Aquí tenemos el ID de cada una de las series, tenemos el título, tenemos el género, que si es drama, que si es comedia, ¿verdad? Tenemos el año, fíjense que aquí lo hicieron porque yo lo tomé del ejemplo que ellos tenían, ¿no? Y tomé alguna información, hice algunas inferencias con eso, ¿no? Se hizo una descomposición de la fecha, es decir, en un atributo se colocó el año, en otro atributo se colocó el mes y en otro atributo se colocó el día. No es estrictamente necesario en SQL hacerlo, pero me pareció bueno el ejemplo para que vieran qué tanto se puede, cualquier cosa la puedo descomponer completamente, siempre y cuando eso me ayude a obtener mejor información. ¿Ok? Aquí está qué número de temporadas y cuántos episodios tienen. Y ahora yo le dije, mira, seleccióname el título, solamente el título de la tabla Netflix. Y él automáticamente me mostró el título de cada uno. Por ejemplo, me dijo, Mascando Goma y la Academia de las Paraguas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de esta manera, una vez volviendo a todo lo que hemos hecho, ya tengo mi base de datos, la definí las tablas, hice las interrelaciones, ya tengo los registros, pasé por la arquitectura, analicé cada una de las cosas y ahora llegué al sitio donde puedo extraer información. Así como puedo extraer esta información del nombre, también puedo hacer cualquier tipo de inferencia estadística. Es decir, puedo tomar valores y estimar crecimiento, puedo sacar promedios de precios, cada una de esas cosas con comandos que me proporcionan el SQL. Simplemente lo que tengo que hacer es aprender a manejar esa herramienta y por allí voy a tener la facilidad de poder captar o de poder mostrar cada una de las informaciones que tengo en la base de datos. Ahora bien, esa base de datos me ha costado un esfuerzo, bien sea porque la construí desde el principio, bien sea porque la he venido analizando y estoy pagando algunos costos, y eso me lleva a que hablemos de seguridad. Y para hablar de seguridad, debemos hablar de privilegios y de roles en la base de datos. Yo voy a construir mi base de datos o, insisto, voy a consultar una base de datos y quiero saber qué información está allí, cuáles son los roles y cómo se manejan. ¿Ok? Estos tres elementos conforman el esquema de seguridad. La seguridad típica implica autentificación en dos pasos, es decir, autentificarse en el computador y autentificarse en la base de datos. Esa es la autentificación de dos pasos. Y hay una cosa que se llaman las restricciones o constraints, que simplemente consiste en que yo no le voy a dar permiso a que todo el mundo vea la base de datos. No todo el mundo va a mirar. ¿Ok? Esas restricciones
me permiten que yo pueda establecer quiénes pueden ver completamente la información y quiénes no. Y los privilegios. Los privilegios son la lista de cosas que una persona cuando está en la base de datos puede ver. Yo si voy a crear la base de datos o voy a colocar que unas personas ingresen, entonces no voy a permitir que todo el mundo vea toda la información. Le voy a dar privilegios a los usuarios. Y los roles. Los roles son un rol de gerente, que le voy a asignar a un grupo de personas para facilitarme que todos ellos tengan los mismos privilegios, el rol de analista de datos y el rol de generador de informes o analista de información. Bueno, con eso básicamente les he mostrado toda la información que les traía y con mucho gusto más adelante puedo hablarles inclusive de los elementos necesarios para aumentar la seguridad de ataques y otros elementos, pero no he querido incluirlos para no complicar demasiado la presentación. Bueno, por ahora es básicamente la información que tenía y bueno, estoy para aclararles cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, ingeniero, agradecida por toda su información. Quería acotar algo. Cuando nosotros los tasadores valoramos inmuebles, requerimos apoyarnos en información confiable. Eso es importantísimo. Datos precisos, sobre todo datos actualizados, para poder emitir opiniones de estimaciones de valor. Todo lo que usted nos ha conversado esta tarde o sea, está muy basado en lo que es el manejo y diseño de esas bases de datos. Es lo importante que es que cada profesional tenga esa base de datos y así pueda ser más eficiente. Creo que diría yo que sería como el final feliz. Sí, es correcto. Bueno, hay dos elementos que se pueden resaltar de esta presentación. Número uno, que yo puedo ver una oportunidad bastante interesante para la creación de una base de datos de uso de ustedes. Ustedes la pueden crear, no necesitan ser unos súper especialistas para crear, Exacto, puedo tener información, ¿verdad? O número dos, que ustedes digan, vamos a seleccionar o vamos a mirar la base de datos y vamos a analizar su nivel de confiabilidad porque no puedo tomar decisiones sobre una base de datos que no es confiable. Y estos elementos que exacto, yo les traje a colación, entonces son elementos que les van a poder ayudar a decir, oye, yo necesito saber si esa base de datos tiene una arquitectura adecuada, si tiene una normalización, si tiene las relaciones adecuadas. Igual que cuando uno va exacto. a comprar un carro, por ejemplo, que uno busca un mecánico y analiza, o si uno sabe de mecánica, uno mismo le analiza los elementos básicos para estar más seguro de que voy a obtener un buen beneficio de una inversión que estoy haciendo. Exacto. Bueno, se habla el ciclo de preguntas. Lo podemos hacer a través del icono para solicitar la intervención. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, Aide, dígame. yo quisiera comentar algo sobre lo que habló Leonardo. Primero lo felicito Ujú. porque esa es la información que se requería, ¿no? Es una información sensible al conocimiento, de manera tal que la gente se siente impactada de que eso hay que realizarlo y que existe una norma que también está vigilando lo que se está haciendo. Exacto, Cuando tú, a mí me causó ruido, no el ruido de las bases de datos, porque el ruido de la base de datos hay que eliminarlo. Tú sabes cómo hacer la limpieza de las bases de datos. Pero me hizo mucho ruido lo que se llama Atomic, porque yo tengo una definición del tasador. El tasador puede ser atómico, atomizado o un tasador corporativo. La gran desventaja que tienen los pequeños, porque en el mundo hay empresas muy grandes con unos software que están apoyados en inteligencia artificial, que tienen una valiosa base de datos que nosotros, de manera individual, nunca vamos a llegar a competir. Por eso que mi propuesta siempre ha sido que entre nosotros podamos reunirnos para crear una base de datos colaborativa. Ya te decía yo que el Banco Caixa Econômica Federal del Brasil obliga o le pide a los tasadores que presenten al menos dos comparables mensual, pero que estén validados. Es decir, el tasador tiene que ir a ver el sitio, tiene que ver eso. Entonces, de hecho, si ustedes ven
un video de la peli Sistema de Ingeniería que habla sobre cómo hacer una base de datos y la importancia de que las personas deben saber identificar todos los atributos que puedan tener. En este caso, nosotros hablamos también de atributos que serían las características o las variables que identifican los activos. Entonces, está claro que si esa información no está validada, y una cosa importante que acabas de decir, pues que la gente tiene que saber quién la está suministrando. Entonces, si la persona que está suministrando no cumple con la normalización, obviamente que no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, en el pueblo mío, en Siquisique, hablaban siempre del pabellón que era Caraota, Ñeme y Tajá. Resulta que las bases de datos que nosotros comprábamos era pura caraota, ñeme y tajá. Y tú decías, dónde está el platanito? ¿Dónde está el aguacate? Resulta que eso no intervenía en el pabellón porque no te lo vendían. Entonces las bases de datos te acostumbraban a darte el nombre de la persona, dato de registro, protocolo, la fecha de la venta, el valor del inmueble y el área. Y todo lo demás, ¿dónde está? Todo lo demás que se necesita como variable para hacer un informe. Entonces, ese dato tiene que ir inclusive para que nosotros podamos llegar a hacer bases georreferenciadas. En este caso, a nosotros sí nos interesa la parte de georreferenciamiento Por porque supuesto. tenemos que hacer el análisis de regresión espacial o la parte estadística porque los inmuebles valen dependiendo de la micro y de la macro localización. Entonces, eso es muy importante y sobre todo que se pueden generar mapas de identificación de isovalores que se utiliza mucho en el campo de la presentación, en este caso de la visualización. Pues recordemos que hay una cosa importante en los que trabajan en análisis de datos. Una cosa es crear los datos, montar los datos, pero lo más importante es la visualización. Esa historia, como tú dices, el storytelling que estabas tú con el telling que estás tú contando de lo del avión, también pasa en los datos. Porque al final lo que nos interesa es que ese informe que dice la norma debe tener los elementos de juicio del tasador para soportar la información que está contenida en él y sobre todo para que cumpla con la norma. En Venezuela no hay normas técnicas de evaluación. Lo digo responsablemente, no existen de evaluación. Hay unas normas internacionales que si bien, si volvemos al término atómico, pues son normas, pero no están atomizadas. Simplemente es una generalidad, pero faltan muchas cosas hacia abajo que el tasador debe imaginarse. Entonces, bueno, ahí tú compensas un poco con las que yo siempre recomiendo, con las que siempre he trabajado, y las normas brasileñas que incluye dentro de esas normas cómo deben estar fundamentada la información de los datos que tú utilizas para hacer la valoración. O sea que la norma te dice exactamente cómo tienes que tú hacer la base de datos para poder utilizarla en el proceso de homologación. Perdón, homologación no es la palabra, de homogeneización de esas variables que son heterogéneas. Si aquí nosotros resolviéramos base de datos, que en este caso Rubén Dantas, el ingeniero Dantas hizo un trabajo sobre Big Data, pues él dice que eso es muy genial, la parte del Big Data, pero resulta que la información que dan es una información muy homogénea dentro de lo que se llama el análisis estadístico, en la parte de inferencia, pues los modelos de regresión lineal múltiple tienen problemas de errores de especificación porque se pueden omitir variables importantes. Entonces, si tú nada más colocas en el inmueble precio, área y número de habitaciones, pues, y consigues vamos a decir, un modelo que cumpla con, con la norma, que cumpla con los supuestos básicos y todas las pruebas que tú requieras, hablamos de normalidad hasta heteroscedasticidad y homoscedasticidad, resulta que ese modelo no generaliza. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un modelo que generalice. Por eso es que debe tener una cantidad de variables tan importantes, pero que no puede dejar de ser parsimonioso. ¿Qué significa eso? Que debe colocarse las variables que se necesitan y
que no se omitan las variables importantes. Eso es un arte en el sentido de la creación, pero eso es ciencia. Y esa Arte de ciencia diseño. la vamos a lograr nosotros si no tenemos, no podemos lograr si no tenemos una base de datos que sea validada y que pueda producir. Porque si tú tienes una base validada y la profesora ahí de Copal tiene los mismos datos que yo y utiliza los mismos datos que yo, a menos que yo me equivoque en el modelo o a menos que ella se equivoque, los valores deben dar muy similares. Exacto. Entonces, esa parte de selección es importante de hacerlo. Por eso que en esta era de que está dominando los datos, pues nosotros tenemos la oportunidad, no a lo mejor de alcanzar a los grandes, aquellos que nos llevan una ventaja años luz en la parte de base de datos, pero sí tratar, por lo menos en cada país, hay gente de Panamá, hay gente de Dominicana, hay gente de Colombia, en cada país debe haber una base de datos que pueda ser utilizada por la mayoría y sobre todo apoyar a los tasadores pequeños. Pero también no solamente la base de datos, tienen que también estudiar, porque el tener una buena base de datos y no sabes técnicas de procesamiento de datos, pues obviamente que no estás haciendo absolutamente nada. Eres padre de la criatura, pero no lo vas a poder criar. Entonces, sencillamente es eso, un binomio base de datos, procesamiento de la data para poder dar una visualización y dar los resultados. Eso es lo que quería aportar, Leonardo. Entonces, Eh, si tiene alguna otra observación, ingeniero Leonardo. Bueno, simplemente decir que estoy perfectamente de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel Alberto y agregar que por eso toma demasiada importancia lo que es la arquitectura de la base de datos, bien sea que se construya, bien sea que Mm. yo la esté analizando, porque eso es la materia prima para que yo sepa si estoy tomando, si tengo los atributos necesarios para tomar decisiones adecuadas. Si yo tengo, es más fácil hacer cálculos con los atributos correctos que tener una serie de cálculos allí automáticos, pero que no me estén utilizando los atributos que yo necesito para tomar las decisiones. Me explico mejor. Como dijo Miguel Alberto, si yo no tengo toda la información de un bien inmueble para hacer ese cálculo, aunque ese cálculo me lo haga automático, no voy a obtener la información. Lo que yo considero y lo más importante que yo observo de esta reunión es que ustedes tienen los conocimientos necesarios para diseñar, para determinar cuáles son los atributos que deben tener cada uno de los elementos que se tiene que registrar allí. Y eso vale oro, eso vale oro. Si, por ejemplo, nosotros en vez de diseñar una base de datos, los que estamos aquí presentes, ustedes, los tasadores y mi persona, dijéramos, vamos a diseñar la base de datos de los aviones, entonces se nos ocurriría que vamos a poner el ancho de las alas, no sé, la capacidad del motor del avión, de las turbinas, y vamos a dejar una serie de elementos por fuera. Pero en este caso no va a ocurrir. Si ustedes toman esa decisión de ir hacia adelante en ese aspecto o se dedican a analizar bases de datos, entonces tienen en este momento de alguna manera los tips que le van a permitir tomar una mejor decisión acerca de la fuente de información que están utilizando. Y ese es el objetivo de lo que les mostré. Sí, terminamos entonces por hoy agradeciéndole al ingeniero Leonardo Ponte la intervención en su conferencia. Siento que, por lo menos a mí me dejó la intención de ser más eficiente, aun cuando nuestros datos son tan de mala calidad, pero eso se pueden corregir. Eh, en nombre de todas las personas que están conectadas, le agradecemos altamente su intervención y esperamos en algún momento volvernos a ver. Claro que Gracias. sí. Quedo a la orden con mucho gusto, claro que sí. Es un honor para mí haber compartido con ustedes, de verdad. Igualmente de nuestra parte. Entonces vamos a escuchar las palabras de despedida del arquitecto Ernesto Mock de Panamá. Bueno, muchas gracias. El ingeniero Leonardo Ponte ha iluminado nuestro pensamiento y nos deja con más trabajo para el futuro. Muchas gracias y que la pasen muy bien.